Bien, buenas tardes. Ante todo, agradecemos que estén en este espacio y le damos la bienvenida a este encuentro virtual denominado Consideraciones Bioética en torno a la defensa de la vida humana, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. A continuación les presento a la panelista de este webinar. Ella es Carmen Ederle, quien es profesora de enseñanza superior en Ciencias Naturales y magíster en Ética Biomédica. Es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Santa Fe, miembro del Comité de Bioética del Hospital de Niños San Roque de Paraná y profesora de bioética en la carrera de bioimágenes de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Les cuento brevemente la dinámica de este encuentro. La profesora Carmen comenzará desarrollando la temática, lo cual tendrá una duración aproximada de 50 minutos y dejaremos los últimos 10 minutos para quienes deseen hacer alguna pregunta, lo cual lo harán mediante el recurso del chat, que se encuentra en la parte derecha inferior. Así que bueno, en este momento entonces escuchamos a la profesora Carmen, ¿sí? Ahí subo tu power, Carmen. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la presentación. También quiero agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud a través de la persona del doctor Kerr, quien me invitó a este ciclo de conferencias en relación a la defensa de la vida humana desde la concepción. Y bueno, un gusto para todos los que están presentes en el aula virtual y que por ahí, igual que yo, es la primera experiencia bajo esta modalidad. Bueno, mis reflexiones en torno a la defensa de la vida humana la voy a realizar desde el punto de vista de la bioética o desde la mirada de la bioética, entendiendo a la bioética como una ciencia que estudia sistemáticamente la conducta humana en todo lo que tiene que ver respecto a la salud y a la vida, y lo hace siempre a la luz de la razón o de la inteligencia, o sea, de la razón natural o la inteligencia. Es decir, ese es su punto de enfoque. Los valores y los principios en los cuales se apoya siempre es a la luz de la reflexión utilizando la inteligencia. La metodología es interdisciplinar y, por tanto, la bioética como disciplina va a recurrir a datos que le van a aportar otras ciencias para poder realizar las reflexiones que se quieran considerar. En este momento o en esta circunstancia, yo me voy a referir a la problemática sobre el inicio de la vida y, como dije anteriormente, desde la mirada bioética. Por lo tanto, como objetivo de esta presentación, quiero explicar brevemente el alcance del concepto de aborto. También quiero reflexionar sobre el aborto, pero desde los principios bioéticos. Y por último, valorar algunas propuestas de ayuda a favor de la vida naciente. Bueno, obviamente que los contenidos están en relación con los objetivos planteados. Bueno, comencemos entonces. Un tema central de la bioética actual es el reconocimiento de la dignidad del ser humano y el respeto de sus derechos. Fundamentalmente el derecho a la vida, que está vulnerado en el embrión, diríamos, esta especie desprotegida en la realidad y en el derecho. Pensemos, por ejemplo, en los embriones crioconservados, en los embriones descartados, en los embriones seleccionados. Aún existen debates pseudocientíficos sobre el inicio de la vida, debates que rara vez permanecen dentro de los límites de objetividad, neutralidad e independencia que debe poseer toda afirmación científica. Hoy, la discusión en torno al aborto ya no se centra en el problema clásico de si el embrión es ser humano o no. Su centro de gravedad se ha desplazado a la cuestión del pretendido derecho de abortar de la madre, en virtud de su autonomía moral, independientemente
de los datos de la embriología y la reflexión antropológica sobre el embrión. La bioética como disciplina nos va a brindar un enfoque, como dijimos, multidisciplinar, para reflexionar sobre los muchos factores que entran en juego en la problemática del aborto. Criterios médicos, datos científicos, aspectos éticos, análisis sociológico, valoraciones religiosas, interpretaciones jurídicas y hasta intereses políticos que hacen el fenómeno complejo. Pero debemos decir que la bioética y el derecho buscan el mismo fin, la promoción del respeto a la vida humana y a los derechos fundamentales, como así también resguardar en la medida de lo posible los valores contenidos en una relación interpersonal, en este caso la relación madre-hijo, que lleve a una vida lograda a la mujer con embarazo no deseado, pero también al feto y al médico, y siempre asegurar el derecho de los más vulnerables, la mujer y el feto, sin olvidarse de los deberes de todos para con ellos. Desde este marco introductorio vamos a analizar el alcance que tiene el concepto de aborto en la práctica médica para luego aplicar los principios bioéticos. La premisa fundamental para que pueda realizarse un aborto es que exista un embarazo. Y aquí radica el primer conflicto. Algo que parece tan simple, disculpen la primera vez. Entonces dijimos que la premisa fundamental para que pueda realizarse un aborto es que exista un embarazo. Y aquí radica el primer conflicto, porque algo que parece tan sencillo como que el embarazo comienza con la fecundación es rechazado por otros, como el Colegio de Obstetricia y Ginecología, que definen el comienzo del embarazo con la implantación o anidación del óvulo fecundado en el útero. La OMS adoptó esta redefinición de embarazo que efectuara el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en 1970, y esta definición, por lo tanto, conlleva implícita que la existencia individual del embrión solo comienza con la implantación, y pareciera que la decisión de la OMS está influenciada o fue influida por el comienzo de la fertilización in vitro, así como lo reportan muchos estudios respecto de la bioética. Ahora, los libros de obstetricia definen el aborto como la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de que el feto sea viable. El concepto de viabilidad hace referencia a la posibilidad de sobrevida fuera del útero materno, y los adelantos biológicos o biotecnológicos han ido modificando los plazos de viabilidad. Sin embargo, hoy no tiene posibilidad de sobrevida, aún con apoyos tecnológicos, hasta cumplida la semana 20 de embarazo. Si bien ha salido una noticia hace 2 semanas en el diario La Nación, en donde en Japón un feto que había sido expulsado, diríamos, no provocadamente, pero sí pudo ser viable en el sentido de que la biotecnología acompañó a a la asistencia médica. O sea que esperemos que la biotecnología también pueda ayudarnos en un futuro y pueda ayudarnos en nuestra región. La Organización Mundial de la Salud, en el documento Manejo de las complicaciones del embarazo y parto, la guía para obstétricas y médicos, define el aborto como la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas con un producto de la concepción eliminado con peso menor a 500 gramos. Si es menor de 12 semanas se denomina aborto precoz. Y si ocurre entre las 12 a 22 semanas se denomina aborto tardío. Entre las 22 y 28 semanas ya hablamos de parto inmaduro,
y entre las 29 y 37 semanas hablamos de parto prematuro. Se han realizado, con fines, digamos, de explicación, una serie de clasificaciones del embarazo, invocando las causas que llevan a las mujeres a solicitar la práctica. De esa manera se habla de abortos libres o interrupciones libres, eugenésicas, éticas, terapéuticas, aborto indirecto, farmacológico y como derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Pero pasemos directamente al aborto desde la mirada de la bioética, ¿no? Como dijimos al principio, un tema central de la bioética es el reconocimiento de la dignidad del ser humano y el respeto de sus derechos, fundamentalmente el derecho a la vida. Ahora, la vida es un bien, y de todos los bienes es el mayor de los bienes. Por lo tanto, la vida es un valor en sí, y este valor constituye la base, el soporte y el fundamento para que cualquier otro valor pueda desarrollarse en su proyección personal y social. Así, esta característica de valor básico y condicionante nos impone una vigilancia especialísima para no comprometerlo. No lo podremos sacrificar por cualquier cosa, por ser el valor primario, fundamental. Respetar la dignidad e integridad de esa vida es la condición necesaria para el ejercicio de deberes y derechos. Al enfrentarnos al tema del aborto, nos encontramos con la situación de un binomio, madre e hijo. Como dijimos al principio, no hay aborto sin embarazo y no hay embarazo sin una madre y un hijo. Ahora, la pregunta fundamental es si la vida del embrión está por encima ética y jurídicamente del valor de la autonomía de la mujer o de la beneficencia que ésta espera cuando se plantea un aborto provocado. Los defensores del aborto determinan como punto cardinal la voluntad y beneficio de la madre, sin tomar en cuenta que se ejerce ineludiblemente una acción de derecho sobre la persona del no nacido, prevaleciendo el principio de autonomía materna sobre el de autonomía fetal, el cual no puede ser ejercido. Dos son los planteos fundamentales en el debate del aborto. Uno, en relación al estatuto del embrión humano desde la ciencia, y ahí nos podemos preguntar qué o quién es el embrión y el feto, y cuándo comienza la vida humana. La respuesta nos la da la ciencia biológica. Sobre ese tema va a haber otra conferencia más adelante que se va a explayar mejor o más profundamente. Simplemente agrego ahora o indico que la ciencia biológica afirma que desde el primer instante de la fertilización, el embrión se construye a sí mismo. Es un individuo, pues como tal es indiviso, y además es único, y es humano, porque posee el genoma humano completo, fruto de la unión de los gametos paternos y determinante de la corporeidad del embrión. La corporeidad completa del embrión está definida desde el momento de la singamia, es decir, desde el momento en que se unen los núcleos de las células sexuales. Nos dice la antropología filosófica que lo humano del hombre es inseparable de la corporeidad. No existe persona sin cuerpo y no existe un cuerpo no animado. El cuerpo está animado. Estos hechos y el proceso del desarrollo que la embriología verifica constituyen un punto de comprobación científica que nadie puede negar y que deben ser tomados como datos y no como una opinión. Negarla constituye una ofensa a la seriedad de la ciencia más que a la moral.
El progreso científico y técnico, sea el que sea, debe, por tanto, guardar el mayor respeto por los valores éticos que constituyen la salvaguarda de la dignidad de la persona humana. La persona humana está dotada de tal dignidad que no puede ser considerada nunca como un objeto, sino siempre y solo como un sujeto. Ella no es algo, sino que es alguien, y por tanto, con la persona humana nunca es lícito establecer una relación de dominio o de producción. Conviene recordar que el fundamento sobre el que se basan todos los derechos humanos es la dignidad de la persona. Hombre y dignidad se identifican. La persona es singular, es inconmensurable. La dignidad es de todos los hombres o no es de nadie. Y son corolarios de este principio el principio de justicia y autonomía. Porque la justicia nos lleva a dar a cada cual lo que le corresponde, teniendo en cuenta que todos somos iguales como personas. No hay personas de segunda categoría. Todos merecemos el mismo respeto desde la concepción hasta la muerte. En aras de la ciencia se pretende hacer todo, y como ya lo dijo Cicerón, la ciencia que se aparta de la justicia, más que ciencia, debe llamarse astucia. Y el segundo planteo está en relación a la autonomía de la mujer para decidir, y ahí ya estamos en el campo de la ética, y ahí nos deberíamos preguntar, o por lo menos las preguntas fundamentales podrían ser, en primer lugar, ¿qué es la autonomía? ¿Cuáles son los límites? Si los tiene. ¿Es posible una autonomía sin la responsabilidad correspondiente ante uno mismo y ante los demás? ¿Y puede la madre u otras personas, incluido el médico, realizar un acto profundamente maleficiente con el feto, como lo es el aborto, por un motivo beneficiente para la madre? Bueno, la autonomía es un concepto kantiano, o introducido por Kant, y etimológicamente es la capacidad de darse a uno las leyes. En la ética kantiana, el término autonomía tiene un sentido formal, lo que significa que las normas morales le vienen impuestas al ser humano por su propia razón y no por ninguna instancia externa a él. En bioética tiene un sentido más concreto y algunos, sobre todo en el ámbito anglosajón, la definen como la capacidad de tomar decisiones sin coacciones en lo referente al propio cuerpo y a la atención de la salud y en torno a la vida y a la muerte. Pero esta concepción de la autonomía es reducida, queda sin ningún otro referente que la decisión sin coacción, cuando todos tenemos experiencia que de modo autónomo podemos decidirnos por algo que no nos conviene, que nos provoca remordimientos y que va en contra de nuestros valores fundamentales. En verdad, la autonomía es expresión de la dignidad de la persona, de todos los seres humanos, y está profundamente ligada a la relación entre libertad y dignidad de la persona. Por su parte, en bioética se dimensiona el valor complementario que tiene la dignidad y la libertad del hombre. La libertad remite al ser, que le da su sentido, la limita y la posibilita. Debo actuar siempre como el hombre que soy, con la dignidad de persona que tengo y en relación con los demás. El problema actual que algunos autores norteamericanos tratan de resolver es equilibrar en el análisis bioético los principios de autonomía con los de justicia y beneficencia, en un sistema que ha privilegiado de modo unilateral la autonomía del paciente, que ha llevado a una medicina defensiva contraria a los intereses de los médicos y de los propios pacientes. Por el principio de beneficencia, todo acto ético debe ser benéfico, tanto para el agente,
para el médico como para el paciente. Un acto es éticamente más adecuado cuando beneficia al más débil o necesitado y cuando ese beneficio es más abundante y menos demandante en términos de riesgos y costos. El principio de beneficencia expresa de manera positiva la actitud y la obligación de hacer el bien al otro. Y en la práctica médica está ya establecido en el juramento hipocrático. De este principio se deriva la obligación del médico de no hacer daño, como lo expresa el principio de no maleficencia. El ser humano nunca debe ser perjudicado directamente o tratado como si fuera simplemente el medio para lograr un fin. Tauber, médico y filósofo, sostiene que el principio de autonomía, vivamente reivindicado en la sociedad contemporánea, se debe articular con la beneficencia no paternalista y la responsabilidad. La beneficencia y la responsabilidad son principios morales, no solo compatibles con la autonomía del paciente, sino estrechamente atados a él. La autonomía, por tanto, no es ilimitada, es parte de la libertad responsable del ser humano, que sabe que debe actuar respetando la libertad de los demás y aunque ello le limite o le ocasione un problema, y sabe también que debe actuar conforme a su propia dignidad de persona. Esto le obliga moralmente a cuidar y respetar los bienes básicos que conforman su dignidad, la vida, la salud, la conciencia propia y de los demás. Desde esta perspectiva, el tema del aborto no es únicamente un tema de la autonomía de la madre, sino que hace referencia al choque entre esa autonomía y la beneficencia debida al feto, como ser humano cuya dignidad debe ser respetada. La actuación libre de la madre en el aborto no solo provoca un daño en el feto, privándolo del mayor bien, que es su vida, sino que también afecta su actuar como persona, responsabilidad que cabe también a quienes prestan su ayuda o promueven esa solución para el embarazo no deseado. El camino es encontrar soluciones que respeten la dignidad de todas las personas involucradas, incluida la del hijo no nacido. La dignidad humana es la dignidad de un ser que es fin en sí mismo por ser persona. Es inherente al hombre. Por esto es la única base posible para una fundamentación profunda de los derechos humanos. En la raíz está la dignidad del ser humano y de su libertad. Tanto la dignidad de la mujer como la del feto están en juego en las decisiones de abortar. Y también está en juego el fundamental derecho humano a la vida que tenemos todos los seres humanos. No es un derecho positivo. No tenemos el derecho a vivir de modo que pudiéramos exigir a los demás que nos mantengan siempre con vida, sino que es un derecho negativo, derecho a que nadie atente contra nuestra vida, derecho a que no nos quiten injustamente la vida. Y ese es el derecho del feto. Y no poseemos los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de conciencia, porque los demás o la sociedad acuerden que los tenemos. Los demás y la sociedad deben respetarlos y además promover su respeto, precisamente por ser la expresión de lo valioso y trascendente de cada vida humana y primera expresión de su dignidad. El principio de justicia señala que las personas no deben ser discriminadas. Todos somos iguales por tener la misma dignidad. La madre y el feto son personas iguales en dignidad y por tanto, por la igualdad de condición, merecen un tratamiento similar. Una antropología de la dignidad, de la cual habla mucho la bioética principialista, o corriente principialista de bioética, debe establecerla en el lugar primordial de finalidad,
respecto al conocimiento científico y técnico por un lado y respecto de toda legislación en bioética, entendiendo que la persona no es valiosa por lo que tiene, sino que por lo que es. Y esta premisa es importante en múltiples ámbitos de la bioética y particularmente necesaria en todo lo referente a la vida humana, embrionaria o fetal. Si pasamos ahora a considerar lo que establece la bioética personalista, otra corriente, que tiene como finalidad, promover el bien íntegro de la persona y pone a la persona como eje y centro de la vida social. Entiende los principios que proclama como jerárquicamente relacionados, siendo el primero de ellos el principio de defensa de la vida física, que destaca que la vida física, corpórea, es el valor fundamental de la persona, porque la persona no puede existir si no es en un cuerpo. Tampoco la libertad puede darse sin la vida física. Para ser libre es necesario ser viviente. No se puede ser libre si no tenemos la vida. La vida llega anteriormente a la libertad, por eso cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se suprime a sí misma. Son corolarios de este principio el de beneficencia y el de no maleficencia, es decir, existe una relación entre este principio y el principio de beneficencia y no maleficencia de la bioética principialista. Por el principio de totalidad, la persona que de suyo es libre, con el organismo corpóreo, constituye una totalidad, y el organismo mismo es una totalidad. De aquí se deriva el principio terapéutico, por el cual es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma de sanar la totalidad del cuerpo, no dice de eliminar. Por el principio de libertad y responsabilidad, en este principio se engloba el concepto de que la persona es libre, pero es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de las otras personas y de todo el mundo, pues el mundo ha sido confiado a la responsabilidad humana. No puede celebrarse la libertad sin celebrar la responsabilidad. Por lo tanto, se debe procurar, y hoy se está trabajando, en una bioética de la responsabilidad frente a las otras personas, frente a sí mismo y ante todo ante la propia vida, a la vida de los otros hombres y también de los otros seres vivientes, como bien lo expresa el Papa en Laudato Si. Y por el principio de socialidad y subsidiariedad, la bioética personalista observa que la persona está inserta en una sociedad que es el centro de la sociedad y por eso debe ser beneficiada con todo, perdón porque se me cortó no vi la pantalla, debe ser beneficiada con todos los beneficios de toda la sociedad. La sociedad beneficia a la persona y la persona beneficia a la sociedad. Este principio también está relacionado con la subsidiariedad, o sea, con las ayudas que debe recibir la persona. Y esto también implica que sean ayudados aquellos que no pueden ayudarse por sí mismos, que no tienen posibilidad de buscar lo necesario por sí mismos, lo necesario para su alimentación, para su salud, para su instrucción o para el mantenimiento de su vida, como en este caso estamos hablando en relación al embarazo. Independientemente de lo que en cada momento señalan las leyes, es necesario tener en cuenta que no todo lo permitido legalmente es éticamente correcto. Que el aborto en algunos supuestos no se penalice en algunas legislaciones no lo convierte en algo moralmente aceptable y debe ser éticamente justificado. Son dos vidas en juego y habrá que delimitar muy bien estos casos en la legislación. Pero en todos los demás casos no podemos dejar de considerar todo lo dicho anteriormente sobre los límites de la autonomía de la madre y del médico, la dignidad de esa vida humana por nacer y el deber de justicia de proteger su vida.
Y desde luego, no son los datos sociológicos o estadísticos los que nos clarifican los deberes éticos, lo que sería como una especie de falacia naturalista, al pasar de lo que se realiza habitualmente al plano de lo que se debe hacer. Estos datos sociológicos y estadísticos nos dan a conocer de algún modo la medida en que una sociedad incorpora los valores éticos. Debemos construir desde el principio de justicia, base de los principios de autonomía y beneficencia, y por delante de la autonomía de la mujer y del médico y de la beneficencia posible de la madre con el aborto, están las obligaciones de carácter absoluto y que no admiten excepciones impuestos por los principios de no maleficencia, no hacer daño al feto y a la propia madre, y de justicia, respetar el derecho a la vida y a la salud del no nacido. Puede existir, como existe, una presión social hacia los médicos, hacia la práctica del aborto. Aún ante esto, debemos tener en cuenta la posición generalizada de muchos códigos deontológicos y, por ejemplo, la Asociación Médica Mundial, que señala que el principio moral que se le impone al médico es el respeto a la vida humana desde su comienzo. También nuestra Academia Nacional de Medicina se pronunció frente al aborto ya en el año 2010 y nos dice que el pensamiento del médico de todos los tiempos, desde la ética hipocrática en adelante, ha defendido la vida humana desde la concepción, por lo que hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a que un día se comprometieron bajo juramento de actuar a favor de la vida y de la integridad física. Pasemos ahora al último punto sobre algunas reflexiones del aborto, y podríamos hablar del aborto como problemática social, ¿no? Y en este sentido, la defensa de la vida humana en el contexto de la universidad se puede expresar como un servicio a la sociedad, porque en particular, reflexionar sobre el aborto significa ponerse al servicio de la vida concreta de las personas con sus historias, problemas, injusticias, luchas, alegrías, padecimientos. No podemos olvidar que el aborto es una problemática social porque entran porque influyen elementos sociales sobre él. También tenemos que reflexionar sobre el aborto. Significa reconocer la necesidad de información y educación sobre la procreación humana, enfatizando la necesidad de vivir la procreación de manera responsable, en un contexto de estabilidad relacional de la pareja, y en particular es necesario conocer y examinar los métodos que se utilizan y sus implicancias a nivel antropológico. También reflexionar sobre el aborto es reconocer la necesidad de apoyo social a la procreación por su importancia social. Sin procreación no habrá generaciones futuras. La procreación es un evento personal, familiar y social de grande importancia, porque es una experiencia de vida. Todo lo que pertenece a la procreación califica una situación de fragilidad que requiere, por tanto, más atención desde las políticas de educación y desde las políticas de salud. Ciertamente, la percepción de vulnerabilidad de nuestra sociedad está desdibujada, porque todo se legitima por la eficacia. Sin embargo, la vulnerabilidad es un hecho radical e inevitable de nuestro existir, lo que comporta una llamada a nuestra responsabilidad en el cuidado de nuestra propia existencia y en el cuidado de la existencia de los demás seres humanos dotados de dignidad. La vulnerabilidad que es evidente en todas las etapas de la vida del ser humano se hace más patente en los primeros momentos de su desarrollo, donde su dignidad no es menor. Y aquí la gran paradoja. Algunos han querido definir al ser humano por su autonomía, y sin embargo,
advertimos que gran parte de la vida humana es esencialmente dependiente de otros humanos. La experiencia del otro, como ser frágil, falible, vulnerable, que necesita ser cuidado para mantenerse, pues dado su debilidad no es autosuficiente, pero dotado de dignidad, es la experiencia que fundamenta todas las éticas de las relaciones humanas. El embrión, el feto, es la vida humana más frágil, más falible, más vulnerable, pero dotado de dignidad porque es un ser humano. En este sentido, es el otro vulnerable el que impone con el que se impone con su llamada. El embrión, el feto, llaman por su existencia, desde su fragilidad, desde su invalidez y vulnerabilidad, a su madre, a su progenitor, a su familia y a la sociedad humana. La respuesta no puede ser otra que la de la responsabilidad personal, familiar y social. Responsabilidad que debe ser sin límites. Citando a Levinas, no soy responsable solamente de mis actos y de la consecuencia o consecuencia de los mismos, sino que soy responsable del otro, de su existencia, de su conservación en el ser, de su desarrollo como ser humano, de tal modo que la responsabilidad ante la vida humana gestante no le incumbe solamente a la madre, sino a toda la sociedad. Defendiendo a la vida naciente, la sociedad protege a todo el hombre que reconoce en este pequeño ser sin defensa lo que él fue a comienzo de su existencia, nos dijo en su oportunidad Juan Pablo II. Y por último, reflexionar sobre el aborto implica una actitud crítica, reconociendo el aborto como un drama social, pero pide una voluntad de transformación. Y la pregunta es si podemos hacer algo. ¿Sí? Si podemos hacer algo. Si podemos hacer algo para tomar en cuenta las desequilibradas cargas de responsabilidades morales que pesan sobre las mujeres en el caso del aborto y las consecuencias emocionales, psicológicas, relacionales, a veces también a nivel de salud, que ellas continuarán viviendo probablemente durante toda su vida. Y creo que sí. Como universitarios, nuestra tarea y responsabilidad es, en primer lugar, formativa, promoviendo actitudes de reflexión crítica y los conocimientos pertinentes sobre procreación, para que favorezcan la procreación responsable. Y en segundo lugar, analizar los contextos, favoreciendo procesos para favorecer procesos de transformación social. También reflexionar sobre el servicio a la vida desde la bioética es proponer un diálogo con todos aquellos que quieran servir a la vida humana, porque la bioética es un diálogo interdisciplinar. La decisión a la vida humana depende de la importancia que le damos a otros y se manifiesta en las relaciones que vivimos entre nosotros, con nuestra creatividad y originalidad que expresan nuestras potencialidades. La procreación es una de esas potencialidades, muy distinta y especial. El aborto violenta esta capacidad. Por último, podríamos decir que nos toca a todos los ciudadanos asumir la responsabilidad, como dice Francisco en Evangelium Gaudium, trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos, ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Se trata de privilegiar acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenaces. Todos podemos generar cultura de la vida a nuestro alrededor y ayudar a las mujeres embarazadas de nuestro entorno con dificultades. Todos podemos, por ejemplo, poner al servicio de la defensa de la vida el poder de la palabra, hablando bien de la vida y la maternidad, y eso con ocasión y sin ella.
en todas las oportunidades. No podemos permitir que caiga un muro de silencio sobre el drama del aborto a nuestro alrededor, como no podemos permitir que ninguna embarazada se sienta sola ante sus problemas si está cerca de nosotros. Todos podemos echar una mano a algunas de las asociaciones que ayudan a la vida humana y a la mujer embarazada, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, prestando servicios de voluntariado. Podremos ayudar a crear una red social de respeto y compromiso con la vida. Diríamos que no basta con quejarse de lo que otros no hacen o no hicieron, es la hora de la responsabilidad. Todos podemos y debemos trabajar los corazones y las conciencias de los más cercanos. Si así lo hacemos, sin obsesionarnos por los resultados, como dice Francisco, se irá preparando una verdadera revolución cultural, que es lo que nuestra época necesita en materia de defensa de la vida. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición sobre este tema y en realidad es un pensamiento obviamente que comparto. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu exposición. Y ahora sí pasamos al momento de elevar algunas preguntas o algunas consultas que quieran hacer. A través del recurso del chat la pueden presentar, ¿sí? Bueno. Si alguien quiere escribir o hacer algún comentario, todo lo pueden hacer. Vamos a aprovechar entonces estos minutos. Bueno, le contesto a Luis que me pregunta que cuál le parece debiera ser el rol de los comités de bioética en los centros de salud para la defensa de la vida. Bueno, en primer lugar, quiero decir que los comités de bioética son comités multidisciplinares que tienen digamos, una relación no vinculante con el hecho que se presenta. Es decir, el hecho que se analiza, o la pregunta que se formula, la situación que se presenta, en realidad son reflexiones que se realizan a nivel de en este caso de la bioética, pero también desde la medicina, desde la biología, desde lo jurídico, desde lo social, desde lo psicológico, porque participan muchas disciplinas en un comité. Y la reflexión que se realiza es siempre no vinculante y se trabaja en relación a los temas que se presentan, ¿sí? Es decir,
a los temas que llegan al comité. Ese es el trabajo, de esa manera se trabaja en los hospitales. Los servicios presentan sus situaciones y en base a eso se realiza un dictamen. Bueno, ¿y cuál debería ser la defensa de la vida? Y desde mi postura, desde mi postura, desde mi reflexión, porque hago la reflexión desde la bioética. La bioética tiene un método para reflexionar que se llama método deliberativo y la personalista en particular un método triangular, en donde el centro de reflexión es la persona, pero para poder reflexionar sobre un hecho personal, yo debo tener primero los datos que me aporta la ciencia. Por ejemplo, en este caso sería la medicina, sobre un hecho determinado puntual. Luego, la ciencia filosófica, la antropología concretamente. ¿Qué valores quiero resguardar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Esas serían las preguntas. Quiero resguardar la vida, la integridad, la dignidad, bueno, todo, porque obviamente sobre quién estoy reflexionando, que es la persona. Y siempre esa reflexión se hace en base a estos principios de la bioética, ya sea principalista o personalista. Y en realidad de eso surge o emerge la conducta ética a seguir en el caso que se plantea. En el caso que usted me pregunta sobre la defensa de la vida, cualquiera de los principios me lleva a la protección de la vida. Y ese sería, o debería ser, el informe de un comité. Es decir, algo que haya una situación, por ejemplo, de aborto indirecto, que es otra cosa. Bueno, leo la pregunta. ¿Cuál sería tu postura en relación al aborto terapéutico por afectación grave de salud de la madre? Y en caso de objeciones de conciencia, ¿cómo se resuelven? ¿Está justificado en estos casos puntuales? Bueno, vamos a diferenciar lo que es aborto terapéutico y lo que es aborto indirecto, ¿sí? Cuando uno habla de aborto terapéutico, generalmente cuando se dice aborto terapéutico, se habla en relación a la salud de la madre. Que en realidad, si la intervención terapéutica o la práctica del aborto es la única práctica que salva la salud de la madre o que permite la salud de la madre o permite mantener la vida, sería más, porque es un valor supremo de la madre, en ese caso estamos hablando más que nada de aborto indirecto. Es decir, en donde lo que se busca es la salud de la madre. Y de ese fin, que es buscar la salud de la madre, surge un efecto no deseado que puede ser la posible muerte del feto o la destrucción del feto o la muerte del feto, ¿sí? Sí o no, podría ser y podría no derivar en muerte. Por ejemplo, en los casos de cáncer de útero, para dar un ejemplo, y en donde la práctica médica, la terapia médica sobre la madre debe comenzar, seguramente esa terapia médica va a actuar sobre el feto y puede producirle la muerte, y seguramente se la produce. Pero en este caso es el típico caso de aborto no intencional, no se busca el aborto, se busca la salud de la madre, ¿sí? Y como efecto no deseado, se produce la muerte del feto. En ese caso, obviamente, está justificado éticamente. No estaría justificado éticamente cualquier situación de salud, porque se tiene que medir la proporcionalidad entre la terapia y el efecto buscado, o el efecto que se quiere buscar. Y siempre, por el principio de beneficencia, los menores riesgos, ¿sí? Ese es el principio de beneficencia. Porque el médico no puede realizar todo el bien que quiere. Tiene que realizar el mayor bien posible. Pero lo que no puede hacer el médico es, por el principio de no maleficencia, dañar, ¿sí? O sea, en este caso sería, si no fuera indirecto el aborto, sería dañar al feto. No sé si quedó aclarado.
Y en los casos de las objeciones de conciencia, hay una conferencia más adelante puntual sobre objeción de conciencia, pero bueno, si me pregunta a mí en forma particular, sí, sería objetora de conciencia. Bueno, no sé si hay otra pregunta, otra consulta que quieran hacer. Ajá. Dice, acá nos quedan dudas sobre el ejemplo de tratar cáncer de útero en embarazada con indicaciones de terapia que provocaría aborto indirecto. ¿Está justificado iniciar el tratamiento? Bueno, si es la única posibilidad de tratamiento, sí, si es un aborto indirecto, sí estaría justificado el tratamiento. ¿Sí? Creo que a eso es lo que apunta. Obviamente que hay que justificar éticamente que no existe otra posibilidad. Y también hay que darle intervención a la madre, porque hay mujeres que directamente no optan por eso y optan por seguir digamos, el embarazo lo más posible. Ah, bueno. Ya se ha quedado claro. Yo agregaría, como para completar, que las acciones éticas se definen y morales se definen por los fines. ¿Qué es lo que quiero lograr? A ver, ¿quiero eliminar el feto o quiero curar a la madre? En un caso que tiene que estar, obviamente, justificado. Justificado desde la ciencia. O sea, desde la medicina y que no hay otra posibilidad y que no se puede esperar más. Eso lo hace el equipo médico. Bien, Carmen, me parece que ya no hay más consultas ni preguntas. Si te parece, vamos cerrando y aprovechamos la oportunidad para invitarnos al próximo seminario web donde expondrá la doctora María Marta Didier sobre el tema la objeción de conciencia como derecho humano, el cual se va a realizar el próximo viernes, también en este mismo horario, a las 17 horas. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Rafaela. Y bueno, nos encontramos en un nuevo encuentro virtual, ¿sí? Gracias. Gracias. Hasta luego.